Palmas, subiendo al Alto de las Palmas, se da esa característica, a mayor profundidad la resistividad es más dura. Aquí hay una foto donde a ojos de un geólogo podíamos indicarnos las capas. Esta sería una primera capa, esto sería una segunda capa y esto podría ser una tercera capa del suelo por la condición en que se ve de compactación y de configuración del suelo. Yo acostumbro cuando viajo, muchas veces en carretera, es mirando como esos barrancos y ver que a veces hay suelos con cambios laterales de resistividad, otros como en diagonal, otros horizontales, otros verticales, en fin, es muy variado. Bueno, entonces, ya en el tema de hoy, después de haber visto todo el tema de mediciones de resistividad del suelo, que es fundamental para poder hacer un buen diseño de puesta a tierra, uno de los elementos importantes es que cuando yo le inyecto corriente, por decir algo, una varilla de puesta a tierra, yo le inyecto corriente, entonces claro, hay una resistencia a la varilla que multiplicada por la corriente que yo le inyecto, obtengo un voltaje y el voltaje es máximo ahí donde está la varilla. Pero a medida que yo me empiezo a retirar de la varilla, ese voltaje empieza a caer. Es decir, alrededor de la línea se generan lo que les ponía como ejemplo, como una especie de ondas, que serían las líneas equipotenciales, y que a medida que yo me voy alejando, esas líneas van creciendo. Eso es esta imagen. Es decir, tengo la varilla de puesta a tierra, tengo las líneas equipotenciales hacia abajo, pero también las tengo aquí arriba, ¿sí? Y eso es lo que me está mostrando que a medida que me voy alejando, estas líneas equipotenciales cada vez tienen menos nivel de tensión. Eso es lo que está mostrando. Y la resistencia de puesta a tierra realmente va a depender de tres factores. Uno, del material del electrodo, digamos que influye, pero no es tan definitivo. Dos, del contacto del electrodo con el suelo natural, que tampoco, casi que podría ser despreciable, pero realmente va a depender del suelo que esté alrededor de la varilla. ¿Por qué? Porque es que resulta que la resistencia de puesta a tierra va a ser igual a la longitud del electrodo sobre, sería la conductividad, que si yo la paso hacia el numerador sería la resistividad, es decir, resistividad por longitud sobre área. Si el área crece mucho, la resistencia se vuelve muy pequeña. Si el área es muy pequeña, la resistencia es muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo miro esta varilla desde la parte de arriba, si yo miro este pedacito de terreno alrededor de la varilla, tiene un área muy pequeña. Entonces, ahí es donde está una resistencia de puesta a tierra muy alta. Si cojo un poquito más de área, que es lo que se estoy señalando con la flecha, que entre otras cosas, no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy señalando con la flecha. ¿Sí se ha alcanzado a ver la flecha? Sí, señor. Ok, a ver, yo hago un ensayo por aquí, puntero láser. Eso. Entonces, esta área es muy pequeña, entonces tiene una resistencia muy grande. Si cojo un área más grande, encuentro una resistencia un poquito más bajita. Y a medida que yo me voy retirando, voy bajando resistencia. Es decir, la gran mayoría de la resistencia de puesta a tierra de un electrodo es en el terreno alrededor de donde él está, porque ocupa muy poquita área. Entonces, por eso es que muchas veces cuando estoy en un suelo de una resistividad muy alta, lo que hago es hacer un tratamiento de suelo alrededor del electrodo, porque es que ahí es donde se concentra la mayor resistencia de puesta a tierra y entonces si yo logro bajar la resistividad, es decir, aumento la conductividad, en la medida en que esta conductividad aumente, la resistencia es más pequeña, entonces yo aumento la conductividad del suelo alrededor del electrodo y eso me ayuda a bajar resistencia de puesta a tierra. ¿Es claro? Listo. Si continúo avanzando, uno de los elementos fundamentales es que la resistencia de puesta a tierra varía con las diferentes épocas del año. Es decir, a mí no me pueden decir, como aparece por ahí en el RETIE,
que la puesta a tierra para una subestación de media tensión debe ser de 10 ohmios. La pregunta sería, si eso varía con las diferentes épocas del año, usted necesita los 10 ohmios ¿cuándo? ¿En invierno? ¿En verano? ¿Cuando vaya el interventor a medir? ¿Cuando vaya el inspector a medir? ¿Cuándo necesita los 10 ohmios? Por eso es que en el RETIE no, los valores de resistencia no están colocados, no aparecen como obligatorios. Dicen, pueden tomarse como referencia los siguientes valores de resistencia de puesta a tierra. Es decir, son unos valores recomendados, son unas referencias, mas no es obligatorio, porque para que sea obligatorio debe tener el verbo deber o tener. Si tiene debe o tiene, entonces se vuelve obligatorio. Como aquí pueden tomarse como referencia, realmente es una recomendación, una referencia. Entonces, por eso la resistencia de puesta a tierra no es un dato obligatorio, porque ya está variando en las diferentes épocas del año. Es más, en el mismo día ella está variando. Pero sí es muy importante hacer pruebas periódicas para mantener el perfil histórico del comportamiento, ver si esa resistencia está cambiando o no. Es decir, si yo mido resistencia hoy y me da 7 ohmios, la mido dentro de un mes, me da 7,2, la mido dentro de 6 meses, me da 6,8, la mido dentro de 2 años, me da 8, la mido a los 2 años y medio y me da 25, uno dice, miércoles, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo me pasó de 8, 8,5 o 7 a 25? Aquí pasó algo. Entonces, pero si usted llega y nunca la mide, el día que la midió le dio 25, ¿contra qué compara? Por eso es importante tener un registro. Y en el RETIE se habla del máximo periodo de entre mantenimientos del sistema de puesta a tierra. Entonces, si es una instalación de baja tensión, la inspección visual se debe hacer cada año. La inspección visual y mediciones se deben hacer cada 5 años. Y si el sistema se considera crítico, entonces esas inspecciones y esas mediciones se tienen que hacer cada año. En media tensión, que es por donde ustedes se están moviendo mucho, la inspección visual debe hacerse cada 3 años, la visual y las mediciones cada 6 años, pero si es un sistema crítico se debe medir cada año. Y si hablamos de instalaciones de alta y extra alta tensión, la inspección visual debe ser cada 2 años, son sistemas muy delicados, la visual y las mediciones cada 4 años, precisamente porque seguramente van a ser instalaciones estratégicas, pero si se consideran críticas en un nodo del sistema de transmisión nacional, por ejemplo, esas mediciones se deben hacer cada año. Ya esto lo tiene establecido el RETIE. Uno de los elementos a tener presentes es lo que yo les comentaba. A veces usted tiene una varilla de puesta a tierra y usted la entierra y dice que la longitud mínima debe ser de 2,40 metros, pero que usted no puede usar varillas de menos de 2,40 si va a pensar solamente en el término de resistencia de puesta a tierra. Puede usar varillas de menos de 2,40 si usted las va a incluir dentro de otro electrodo u otras mallas de tierra que ya existan y que usted pueda utilizar una varilla más corta de 2,40 para hacer un control local de tensión de contacto. Pero digamos este caso, supongamos que tenemos una varilla de 2,40 metros, que esa varilla al enterrarla me dio una resistencia de puesta a tierra de 6 ohmios y que usted le inyectó una corriente de 1000 amperios. Entonces esa varilla alcanzó un voltaje de prácticamente 6.000 voltios. Digamos, hagamos el esfuerzo mental, estos son 6.000 voltios, no están exactos, pero digamos 6.000 voltios. Entonces, donde está la varilla están los 6.000 voltios y en la medida en que yo me empiezo a retirar de la varilla, el voltaje empieza a caer, que era lo que yo les comentaba a ustedes, ¿sí? Digamos que es una vista en corte del voltaje. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo entierro otra varilla de 2,40 al lado de esta varilla, separada solamente 1 metro? Entonces yo aquí enterré una varilla y la otra la enterré al metro de distancia.
ya la resistencia bajó y al inyectarle los mismos 1000 amperios, ya el voltaje que encontró fue de 5000 voltios. Es decir, la resistencia que aquí era de 6 ohmios, aquí ya la estoy viendo es de 5 ohmios. Es decir, enterré una varilla de 240, enterré la otra de 240 a 1 metro de distancia y apenas bajé 1 ohmio. Eso está sucediendo porque es que las dos varillas se estorban. Cuando usted va a evacuar corriente, ya evacúa de forma lateral. Lo mismo esta, entonces esta varilla le estorba a esta para evacuar corriente. Hay un acople resistivo, ¿sí? Hay una resistencia mutua y eso evita que baje la resistencia de puesta a tierra, lo que debería bajar estando las dos varillas como independientes, es decir, las dos varillas están acopladas. Entonces, si usted está botando la plata cuando instala dos varillas, una pegada a la otra y cercana a la otra. A veces le dicen a uno, Inge, es que a mí me dijeron o hay una norma que dice que las varillas se deben enterrar a 2 veces su longitud, o sea, la distancia entre una varilla y la otra es 2 veces su longitud. Ah, listo. Entonces tenía la varilla de 240 aquí, la enterré a 2 veces su longitud, enterré la otra y les inyecté 1000 amperios. Ya el voltaje bajó fue a 4 voltios. ¿Sí? 4 voltios aquí, 4 voltios aquí, donde prácticamente lo que me está diciendo es que la resistencia de puesta a tierra ya no es 6, ya no es 5, sino que es 4. Si yo tengo dos varillas lo suficientemente separadas, si una daba 6 ohmios y la otra debería dar 6 ohmios, pues serían como si fueran resistencias en paralelo. Tendrían que dar la mitad. Debería bajar a 3. Pero resulta que aquí, cuando la separé 2 veces su longitud, la resistencia está dando 4. Es decir, todavía hay una acople entre varillas. Si yo separo las varillas 6.5 veces su longitud, entonces lo que yo estoy encontrando es que esta varilla que daba 6, cuando coloqué la otra separada 6 veces su longitud e inyecté los 1000 amperios, entonces esto me baja a 325 y a 325. Es decir, ya se empiezan a comportar así como varillas independientes. Entonces, ¿cuál es la distancia ideal para enterrar dos varillas para aprovecharlas al máximo, bajar la resistencia de puesta a tierra? Debe ser al menos 6.5 veces o más de 6.5 veces su longitud para poder que se puedan comportar como independientes. Y si enseguida les pongo un cable y las uno, pues baja más la resistencia de puesta a tierra. ¿Es claro ahí? ¿Hay preguntas? Listo. Comentarios. A partir de lo que acabamos de ver, esto me lo encontré en un centro comercial en Medellín. No voy a decir el centro comercial. Eso era una caja de 50 por 50. Quiero escuchar los comentarios de ustedes. ¿Qué opinan de eso? ¿Eso Pues está bien? ¿No está bien? no, no, pues hoy a simple vista no está para nada bien. No está para Las nada bien. soldaduras, no, y esa, no, realmente no, no veo nada. Carlos, se supone que esa era una caja de inspección de una malla. No, eso era una caja de 50 por 50, una caja de paso dentro de un centro comercial. Ay, bueno. Uy, Yo lo que Delicado, entiendo ¿no? es que de pronto no sí, tenían malla de puesta a tierra y estaban aterrizando todos los circuitos ahí, algo así me imagino que fue lo que hicieron. Pues les cuento, ustedes ven por aquí van unos cables, ¿cierto? Resulta que el centro comercial sí tiene subestación y tiene malla de puesta a tierra. Estos cables van hacia la subestación, ¿sí? Simplemente
que los de diferentes locales les dio por enterrar sus puestas a tierra independientes, porque no se querían pegar al barraje de tierra o porque no les daban permisos, no sé por qué, no se pegan al barraje de tierra principal y entonces empezaron a enterrar varillas. Y esto eran tierras que no estaban equipotencializadas con el neutro de la instalación de cada local. Entonces, claro, mire este con un tornillo, un cable todo entorchado, esto de esa manera, no se respetaba código de colores. Bueno, eso tiene todas las violaciones del mundo. Imagine que de pronto al dueño de esta instalación le ocurre una falla y esa falla inyecta corriente aquí. ¿Qué van a sentir estas varillas? Van a sentir en la subida del potencial por y esa subida de potencial lo que va a generar son sobretensiones en todas las instalaciones conectadas a tierra de estas varillas. Pues la anécdota es que resulta que había una empresa, una litografía, manejaba pues mucho material de publicidad y uno de los problemas que ellos sentían era que primero se quemaban cada rato tarjetería, segundo los equipos los electrizaban cada rato, ¿sí? Les pegaba sus pringadas, como decíamos nosotros, sentían el corrientazo y a veces cuando iban a sacar, a ver cómo lo explico, una impresión de una máquina y la impresión estaba como dentro de un canasto metálico, la persona que iba a coger ese elemento que imprimieron y de pronto hacía contacto con la canasta metálica, ahí mismo le pegaba el corrientazo. O que de pronto, como eran espacios muy estrechos, la persona iba a abrir la ventana que es metálica hacia la calle y corrí, con las manos tocaba la ventana y con el cuerpo tocaba la parrilla esa o la canasta esa o un elemento metálico y ahí mismo sentía el corrientazo. Habían unos problemas delicados porque también habían mezclado neutro con tierras. Entonces, por ahí circulaba corriente en todos lados, ¿sí? Y el problema que encontramos, pues, de que además de que tenían neutros con tierras mezclados, se estaban pegando de una de estas varillas, ¿no? Lo ideal era quitar todas estas varillas y llevar todos esos cables hacia el barraje de tierra de la subestación. Y esto, estamos hablando en Antioquia, que EPM es muy exigente. Claro, esto fue hace ya unos años, pero me encontré esa perlita. ¿Algún comentario adicional? Bueno, paso. Entonces, cuando voy a medir resistencia de puesta a tierra, pues básicamente uno le han dicho que la curva de la resistencia es esto, hace esta figurita, hace este recorrido, esa es la curva de la medición de resistencia. Pero ¿por qué sale esa curva? Porque yo tengo una malla de puesta a tierra que por allá a 5 veces, lo ideal sería 6.5 veces se clava un electrodo de corriente y al 62%, al 61.8% clava el electrodo de potencial. Cuando yo inyecto corriente, entonces digo que inyecto corriente y por este debo recoger la corriente que inyecté. Entonces la corriente está entrando. Entonces, aquí lo que me está mostrando es como si el potencial fuera para abajo, pero realmente es que el potencial del suelo sube en donde está la malla y a medida que yo me retiro de la malla el potencial cae. Es decir, el potencial hace esto, cae hasta cero. Aquí el potencial cae hasta cero. Este es el potencial debido a esa malla de tierra. Y esta subida de potencial, mire que es más pequeña que las que se produce en este electrodo porque es una varillita y esa varillita tiene una resistencia más alta. Entonces la subida de potencial es mucho más alto y cuando me empiezo a retirar del electrodo hacia afuera el potencial cae y cuando aquí me empiezo a alejar del electrodo el potencial cae. En el punto en que se encuentra el cero de este potencial con el cero de este otro potencial,
realmente en un terreno homogéneo coincide como la distancia del 61.8%. Es decir, yo me enterré aquí esto y este lo puse a 100 metros de distancia, a 61 metros con 80 centímetros, el potencial ahí es 0. ¿Sí? Suponiendo que esto fuera una malla muy grande. ¿Sí? Ahora, cuando yo me alejo mucho más de lo que me debería alejar inicialmente, de las 6.5 veces, yo lo que estoy es haciendo más largo la zona plana de la curva. Y entonces tengo menos error en la medida. Esa diferencia de potencial, cuando yo inyecto corriente, la diferencia de potencial que aparece entre el electrodo de potencial y la malla de tierra, es decir, la diferencia de potencial entre este punto y este punto, la divido entre la corriente que inyecté, me da la resistencia de puesta a tierra de esa malla. ¿Sí? Ahora, ese potencial, como yo inyecté corriente aquí, aquí aparecen unas líneas equipotenciales. Esas líneas equipotenciales, cuando yo hago el círculo completo, mire que este círculo pasa por donde está la P y por esta otra flecha. Es decir, que yo puedo medir el potencial al 61.8 o al 62% de este mismo lado hacia donde lleve el electrodo de corriente, o lo puedo medir hacia el lado contrario, porque supone que estoy sobre la misma línea equipotencial. Entonces también puedo medir así resistencia de puesta a tierra. ¿Qué es lo que debo garantizar? Es que esa malla de tierra, cuando yo inyecto corriente, ella genera sus líneas equipotenciales y el electrodo de potencial de corriente que yo clave por allá lejos también genera sus líneas equipotenciales. Lo ideal es que esas líneas equipotenciales no se junten y al no juntarse, entonces aparece la curva de medición de resistencia que habíamos dicho que si yo, por decir algo, me devuelvo y yo colocara este electrodo de potencial aquí y mido un potencial, da una corriente, perdón, ese potencial se lleva por la corriente, da una resistencia, después lo clavo por aquí, vuelvo y mido resistencia, lo clavo por acá, mido resistencia y así cada vez, y al ir graficando va a salir esta curva, que es la curva que aparece acá. Entonces, al 62% yo tengo el valor de la resistencia de puesta a tierra esperada en un terreno homogéneo y yo podría medir incluso al 52% de la distancia y voy a encontrar una resistencia un poquito más bajita, o la mido al 72% de la distancia, voy a encontrar una resistencia un poco más alta y resulta que la del 62 es un valor más o menos intermedio entre lo que se mide al 52 y al 72%. Estos tres valores se deben de parecer mucho. Si se parecen mucho, quiere decir que estoy dentro de la zona plana de la curva. Pero si la diferencia entre esos valores es muy grande, quiere decir que me toca alejarme más. ¿Sí? Aquí hay un caso. Esto fue en Quibdó, por allá para una radiobase. Estamos midiendo la resistencia de puesta a tierra del transformador que está en este poste. Entonces nos pegamos allá con el telurómetro. Está midiendo 4 polos. Está colocando 2 cables conectados aquí. El electrodo de potencial es este verde que está, este rojo que está por acá. Y el electrodo de corriente sería este otro que está acá. Esto fue, como ven ahí, en el año 2015. Medida de poste, una radiobase que llama Medrano, y dio 3,64 ohmios. Se podía medir así porque aquí, en la red de media tensión, no hay cable de neutro de media tensión, ni hay un cable de guarda. Es decir, lo único que está clavado ahí es esa varilla de puesta a tierra y simplemente medimos la resistencia de puesta a tierra que daba esa varilla y quedó el registro cuando yo trabajaba con una empresa que llamaba Ingerredes. ¿Sí? Entonces, colocamos los electrodos, la cinta métrica se dejó extendida para que quede la foto donde aparezca la ubicación del electrodo de potencial y donde aparezca la ubicación del electrodo de corriente, para que la empresa sepa que realmente sí se midió a 6.5 veces, o como dice el RETE ahorita, a 5 veces
la mayor dimensión de esta varilla de tierra, ¿sí? A veces, me imagino que ya lo sospechaban, cuando usted va a medir sobre concreto, pues entonces cambia los electrodos por estos electrodos planos, las rejillas de 30 por 30 centímetros, utilizando agua con sal, y con la misma teoría del 62% o el método de la caída de potencial, aquí se está haciendo una medida a 3 polos. Es decir, el telurómetro lo que está haciendo es, me estoy conectando a la varilla de tierra, este es el electrodo de corriente y este es el electrodo de potencial. No hay nada raro en eso, pero ojo con esto. Después vamos a ver a qué me refiero cuando digo ojo con este cable. A veces usted va a hacer la medición a 3 polos, como lo que estaba mostrando ahí, es el cable que usted conecta acá, a la malla de tierra. Realmente uno no es que se pegue a la malla de tierra a las esquinas, que es lo que acostumbra la gente, y no que uno se debe pegar es al centro de la malla de tierra. Y a partir de ahí, 5 veces la mayor dimensión, que esta sería la diagonal multiplicada por 5, allá se coloca el electrodo de corriente. Mi recomendación es que sea 6.5 veces esa dimensión. Clava el electrodo de corriente y el de potencial lo pone en 62%. Ustedes se han preguntado por qué los telurómetros traen unos cables largos y unos cables corticos. Los corticos son por ahí de metro o 2 metros de longitud. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Al parecer no. Pues usan unos cables cortos de 1 o 2 metros de longitud para conectarse a la malla para hacer el método de 3 polos. ¿Sí? Ese telurómetro, ¿qué es lo que está haciendo? Él está midiendo miren que aquí al interior del telurómetro hay un puente entre el puerto 1 o el electrodo de potencial 1, la conexión del electrodo de potencial 1 y la conexión del electrodo de corriente 1. Él hace un puente. Luego él está midiendo la diferencia de potencial desde este punto con relación a esta otra tierra. Luego en esa diferencia de potencial que está midiendo de acá hasta acá, dividida por la corriente que inyectó, le está metiendo la resistencia del cable de conexión a tierra. Si ese cable es cortico, 1, 2 metros, máximo 3 metros, esa resistencia es despreciable. Pero a veces quieren medir mallas de puesta a tierra muy grande y entonces cambian los cables que traen el telurómetro, cables de 10, 20 metros o 50 metros por cable de 100 metros. Resulta que aquí ponen un cable de 100 metros. Ese cable de 100 metros por sí solo ya puede tener fácilmente 3, 5 ohmios. O sea que si usted está midiendo una malla de 10 ohmios y el cable tiene 5, le va a leer 15. O si la malla mide 3 ohmios, si el cable tiene 5, pues le va a medir 8. ¿Cómo se evita uno ese problema? Usando conexión a 4 polos, o sea, conecta el terminal del electrodo de corriente 1 a la malla, el terminal del electrodo de potencial a la malla, no a la esquina, sino al centro de la malla, ¿sí? Y aquí estaría el electrodo de corriente y de potencial. Entonces ya él mide la diferencia de potencial entre este punto y la malla de tierra, dividido por la corriente que circuló, y entonces ahí ya le quitó los valores de la resistencia del cable. Ya no incluye la resistencia del cable. Entonces, por eso, la medición es mejor hacerla a 4 polos, como se está mostrando aquí, que hacerla a 3 polos, excepto que de pronto este cable sea corto. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ok, continúa. Hay casos en que usted se va a retirar de la malla de tierra y no se retira lo suficiente, va a medir una malla de
de 3 por 4 metros, la diagonal le da 5 y resulta que sus cables le llegan nada más hasta 20 metros. Y usted necesita alejarse mínimo 25. Cuando usted colocó el otro electrodo de corriente aquí a los 20 metros, las líneas equipotenciales de voltaje de ese electrodo se cruzan con la línea de equipotenciales de la Tierra que usted va a medir. ¿Cómo se cruzan? El potencial nunca llega a cero, sino que se empiezan a sumar. Luego sube y aparece esta pendiente. Entonces ya lo que usted medía, el 52% es muy diferente a lo del 62, muy diferente al del 72. Esto ya me está indicando de que me tengo que alejar más. Y entonces si no tengo cómo alejarme más, entonces me toca cambiar de método de medición. Como tengo esta pendiente, entonces yo lo que voy a utilizar es el método de la pendiente. El método de la pendiente es otro método para medir resistencia de puesta a tierra. Conecto los dos terminales de aquí a la malla, al centro de la malla, no a la esquina, y hago una medida colocando el electrodo de corriente lo más retirado posible, ¿sí? Y el electrodo de potencial lo coloco al 20% de la distancia entre este punto y este punto. Al enterrarlo ahí hago una medida. Esa medida se llama R1. Después coloco el electrodo al 40% de esa distancia. Mido y obtengo una R2. Después coloco el electrodo al 60% de la distancia y mido y me da una R3. Como yo estaba hablando de que aquí aparecía una pendiente, entonces yo necesito calcular esa pendiente. Esa pendiente se calcula como R3 menos R2 sobre R2 menos R1. Eso me da un valor de mu, me da una pendiente. Y esa pendiente, ese valor de mu, voy y lo busco a una tabla que está en la IEEE 81, donde aparecen diferentes valores de mu, ¿sí? Supongamos que ese mu me dio 1,23, entonces busco dónde aparece 1,23, véalo aquí. Mu dio 1,23. Y miro al frente qué valor le corresponde, lo que llama PPT sobre CPT, es decir, electrodo de potencial y electrodo de corriente, lo que aparece el potencial debido al electrodo de potencial al electrodo de corriente. Entonces es 1,23, al frente me aparece 0,486. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito multiplicar la distancia total por 0,486. Y ese 0,486 quiere decir que el electrodo está más adelante. 0,486 es como si el electrodo quedara al 48,6%. ¿Sí? Ese 48,6%, supongamos que es este, clavo el electrodo ahí, hago la medida de resistencia y ese es el valor real o el valor a reportar de resistencia de puesta a tierra aplicando el método de la pendiente. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? No, señor. Listo, parece que va claro. Hay casos en que a usted le toca medir una subestación muy grande. Vamos a suponer, aquí tengo el caso de una subestación de 230 kilovoltios que tiene 190 metros por 115 metros, 190 metros de lado de largo por 115 metros de ancho. Alguien en PC Mejía me dice, no, Inge, pero es que nosotros no vamos a trabajar con subestaciones de 230, es que eso está muy grande. Ah, listo. Supongamos que usted no va a medir una subestación tan grande, pero le tocó medir la resistencia de puesta a tierra de la fábrica de Coca-Cola, ahí en punto cero. Ya usted no va a medir, es una mallita chiquitica de, no sé, póngale de 20 metros por 30 metros. Ya esa malla está pegada
al sistema, a todo el sistema de puesta a tierra de Coca-Cola con el sistema de protección contra rayos y todo. A usted no le van a desconectar la malla de tierra de la subestación del resto del sistema de puesta a tierra para que PC Mejía pueda medir. No, le dice, no, mídalo así. Y entonces, si usted no se aleja lo suficiente, pues va a ser una medida que no es. Porque ¿qué es lo que va a encontrar? Me devuelvo a esta curva. Lo que va a encontrar es que si yo no me alejo lo suficiente, entonces a lo mejor yo estoy midiendo en este lado de la curva. Estoy midiendo una resistencia muy bajita, o quizás puedo estar en este lado de la curva, puedo estar midiendo una resistencia muy alta. Típicamente, de pronto está midiendo una resistencia muy bajita que no es la real. Entonces, ahí se da cuenta el compañero de PC Mejía que dice, miércoles, entonces como si midiera una subestación grandota. Pues sí. Uy, pero el problema es que, ¿cuánto tendrá la fábrica de Coca-Cola de lado a lado? No, pues, pongámosle, no sé, 500 metros. No, mentiras. No, mentiras, sí, puede dar 500 metros. Entonces, si se va a alejar 5 veces, quiere decir que le toca alejarse 2,5 kilómetros. Y usted no tiene cableado para eso y no tiene el equipo para eso y enseguida necesita 2,5 kilómetros donde en línea recta, bueno, si está sobre la zona de la autopista, allá la tiene, ¿sí? Pero si de pronto le tocara medirla no sobre la zona de la autopista, sino hacia la zona de lo que llamaban Everfree o del Volador, ahí sí no tiene línea recta. Entonces le toca cambiar de método. Uno de los métodos es el método de la intersección de curvas. El método de la intersección de curvas me dice, vea, usted mide el lado más largo de Coca-Cola, no sé, supongamos que dio 170 metros, y el lado más corto dio 150 metros, o sea, tiene 170 por 150, o tiene esto, 190 por 115, ¿sí? No, que aquí esto debe haber sido un 170 y este debe haber sido un 190, ¿sí? Y usted lo que hace es hacer 4 curvas de medición, una al 1.1 veces el lado más largo, otra al 1.3 veces el lado más largo, otra al 1.6 veces el lado más largo y otra 1.8 veces el lado más largo. Eso quiere decir que voy a tener una curva donde el electrodo de corriente va a estar a 187 metros, el otro a 221 metros, el otro a 272 y el otro a 306 metros. O sea, le va a tocar hacer la medición. Vamos a empezar por la más larga. Colocando el electrodo de corriente a 306 metros y hace una medida con el electrodo de potencial al 40% de esta distancia, 122,4. Después otra medida con el electrodo de potencial al 60%, 183,6. Y después otra medida con el electrodo de potencial al 80%, o sea, 244,48 metros. Es mucho más fácil usted hacer una medición donde el electrodo de corriente esté a 306 metros que tenerse que retirar 2,5 kilómetros. Con esto usted necesita un equipo de menos potencia y necesita menos cableado. Y es mucho más fácil conseguir la zona lineal para poder hacer la medición. Entonces, hace esa medida. Esa medida, usted llega y grafica la distancia de separación de los electrodos contra la resistencia de puesta a tierra. Entonces, a 122 metros es esto de un valor de resistencia, a 183 encontró otro valor de resistencia y a 244,8 encontró otro valor de resistencia. Es esta curva azul. Después hace la otra curva, la curva 3. El electrodo de corriente a 272 metros y empieza a medir con el electrodo de potencial al 40% mide, al 60% mide y al 80% mide. ¿Cuál curva es esa? La amarilla, la que está a 108 metros, la que está a 163 en la otra medida y la que está a 217 en la otra medida. Después hace la medida de la curva 2, ¿sí? Con el electrodo de corriente a 221 metros, y entonces mide al 40, al 60 y al 80, o sea que al 88 encontró este valor
al 132,6 encontró este valor y al 176,8 encontró este valor. Encontró 3 curvas. Y entonces dice uno, miércoles, ¿y entonces cuál es la resistencia verdadera? Aquí no coloqué la curva 1 porque normalmente lo que yo hago es hacer 4 curvas y descarto la que pueda introducir más error. Entonces, por eso seguramente había introducido más error esta primera curva por estar más cerquita o porque seguramente yo no tomé los 190 metros, sino 170, entonces la que quedaba más cerquita se salía como de la tendencia. Entonces, seguramente por eso no la incluí. Y salieron estas curvas y uno dice, bueno, ¿cuál de ellas tiene el valor de la resistencia verdadera? La del 62%, es decir, en esta debería dar, si fuera el 62, la más parecida al 60. Al 60 serían 183 metros, pues daría como casi 0.045. Si la mirara con la otra curva, con la curva 3, al 163, eso daría como por acá, como algo por encima de 0.3, de 0.03. Y si la mirara con el 40% del 60, serían 132 metros. Daría como por acá. Daría como, no sé, 0.35 más o menos, 0.38. Pero ¿cuál es el valor verdadero? No lo sabemos. Resulta que el método de ICA, cuando usted va a medir un sistema tan grande, yo les decía ahorita que uno se pegaba al centro de la malla de tierra. Normalmente en sistemas pequeños el centro geométrico es el centro eléctrico. Pero si usted es en una malla muy grande, no necesariamente el centro geométrico es igual al centro eléctrico. Y de pronto usted pegó de una esquina. Usted pegó de una esquina, suponiendo que esto era lo de Coca-Cola, y usted pegó por allá de una esquina. Entonces usted desconoce cuál es el centro eléctrico. Entonces la teoría dice, no, pues normalmente el electrodo de potencial se coloca al 61.8 veces el electrodo de corriente. ¿Sí? Como usted no sabe el centro eléctrico, a la distancia que colocó el electrodo de potencial, usted le suma el centro eléctrico, la distancia a la cual está ese centro eléctrico que usted no sabe cuál es. Si usted dice, súmele una distancia x0. Y al electrodo de corriente también le suma esa distancia x0. Cuando usted hace eso, despeja el valor de x0. Al despejar el valor de x0, quiere decir que x0 va a ser igual a 1.617 veces la distancia del electrodo de corriente menos 2.617 veces la distancia del electrodo de potencial. Ahí ya usted conoce x0 y hace una gráfica de x0 contra resistencia. Cuando hace la gráfica de x0 contra resistencia, contra la resistencia que usted midió, entonces ya se dio cuenta que la curva azul, que ahorita usted no sabía cuál era, le dio esta figura. Que la curva 3 le dio esta figura y que la curva 2 le dio esta. Y encontré que las 3 figuras se cortaron por aquí, en este punto. ¿Sí? Ese punto, cuando yo lo miro donde se cortaron, ampliando la curva, me está mostrando que se cortaron a una distancia de x0 de 90 metros y que la resistencia es de 0.030 ohmios. 0.030 ohmios. Y se cortó en 90 metros. ¿Qué quiere decir? Que x0 vale 90. Como yo ya sé que x0 vale 90, ¿sí? Que x0 vale 90, entonces yo podría chequear en estas curvas. Por ejemplo, si x0 vale 90, yo podría decir, ¿qué pasa si yo reemplazo este x0 por 90? Este x0 por 90 y coloqué el electrodo de corriente, no sé, a una distancia cualquiera, pero en este caso voy a usar estas mismas distancias.
y averiguo a qué distancia pondría el electrodo de potencial. Entonces miro, por ejemplo, cuando el electrodo de corriente estaba a 306 metros, el electrodo de potencial debería colocarse a casi 155 metros. Miro aquí donde queda 155 metros, queda como por acá. Y mire que ese punto donde está el punto rojo, que serían los 155, coincide con punto 030. Si coloqué el electrodo de corriente a 272 metros, quiere decir que P había que colocarlo prácticamente en 134. ¿Dónde queda el 134? Por acá. Mire, se cruza con el punto 03. Cuando coloqué el electrodo de corriente a 88.4 metros, quiere decir que el electrodo de potencial había que colocarlo prácticamente a 102 metros. Les busco 102 metros por acá. Mire que se corta efectivamente en punto 03. Entonces, este método que les acabo de explicar se llama el método de la intersección de curvas. Es el método diseñado para no solamente medir grandes sistemas de puesta a tierra, sino medir sistemas de puesta a tierra pequeños. También se puede hacer. Lo que pasa es que como tiene más elaboración, tiene más trabajo, pues a nosotros los ingenieros nos pagan es por ahorrar tiempo y por solucionar problemas. Pero cuando el problema es que yo no tengo el cableado suficiente, no tengo el equipo suficiente para medir un sistema de tierra tan grande, entonces echo mano de este método que se llama el método de la intersección de curvas, y es el que me muestra que esas curvas se van a cortar en un punto a una determinada distancia del centro eléctrico, ¿sí? Y me da la resistencia de puesta a tierra, o de pronto me puedo encontrar esta situación. Esta es otra subestación de 115 kilovoltios de 130 metros por 65 metros. Aquí la resistencia, porque se pueden cortar o en un solo punto o formar un triángulo entre las tres curvas, como una especie de triángulo, y el punto medio, el centro de ese triángulo sería el valor donde yo podría leer la resistencia de puesta a tierra y leer a qué distancia está el centro eléctrico. En este caso, el centro eléctrico me dio negativo a menos 7.5 metros y la resistencia me dio 0.112 ohmios. ¿Qué significa que el centro eléctrico dé negativo? Que en la anterior, ese positivo quería decir que de donde yo me pegué, realmente me debía correr 90 metros más hacia adentro de la malla para encontrar el centro eléctrico. Mientras que cuando yo tengo un centro eléctrico negativo, quiere decir que me tengo que correr 7.5 metros más en la dirección del electrodo de corriente para encontrar que ese es el centro eléctrico del sistema. Entonces, el método de la intersección de curva es o se cruzan las tres curvas en un punto o se cruzan las tres curvas formando una especie de triángulo y el punto medio de ese triángulo es el que me indica dónde queda la resistencia y dónde queda el centro eléctrico. ¿Conocían ese método? No, no, la verdad. No, señor. ¿Ustedes se imaginan donde les pusieran a medir la resistencia de puesta a tierra del centro comercial Mallorca? ¿Qué método tendrían que aplicar? O no contesten todos de a uno, pues al tiempo, ¿no? Pues tendrían que ser esa intersección de curvas por la distancia que Por se lo está manejando. gigantesco. Claro. Claro, le toca aplicar este método. Venga, pero es que yo no trabajo en subestaciones grandes. Sí, pero si a medir una resistencia de puesta a tierra, usted no le van a desconectar la subestación. Usted finalmente no está midiendo la resistencia de puesta a tierra de la malla, sino la resistencia de puesta a tierra del sistema de puesta a tierra. Por eso es muy importante conocer este método. Vamos para temas un poquito más de mortales. Supongamos que usted tiene un poste, en el caso de Medellín, fase 1, fase 2, fase 3, tiene neutro de media tensión
ese neutro está conectado al tornillo del trabajo y el tornillo del trabajo ahí se conecta a tierra, ¿sí? Esa tierra puede ser un cable o puede ser una cinta que están usando mucho ahorita en día. Esta cinta metálica en acero, que entre otras cosas no me gusta ni poquito porque esa cinta no tiene pruebas de cortocircuito, entonces no sabemos si realmente podría soportar una falla de 7 u 8 kiloamperios. No aparece entre los certificados. Pero bueno, le toca medir esta puesta a tierra. Si este sistema, me voy a volver a la gráfica de donde tenía la medición por ahí en el Chocó. Dijimos que aquí no había neutro, no hay cable de guarda, entonces la única conexión que tiene esta varillita es la de ese trafo, y ese trafo lo único que va a hacer es alimentar aquí una radiobase de telefonía celular. Entonces, antes de pegarnos a la malla de tierra de la radiobase, se midió la resistencia de puesta a tierra de este trafo. Pero resulta que en esta que les voy a mostrar hay un neutro que está pegado al tornillo y pegado a la tierra. Usted ya no puede medir con el método de la caída de potencial o el método del 62%, porque es una medida en baja frecuencia, porque si usted va a medir esta tierra, resulta que esta tierra ya está unida con las tierras de los otros postes. Entonces, si usted mide esta tierra, a lo mejor le da 2 ohmios, cuando realmente de pronto la tierra era de 100. Entonces, no podía medir con un telurómetro común y normal, de esos que veníamos hablando ahorita. Y entonces usted dice, no, entonces yo voy a medir por otro método. ¿Cuál método? El método de la pinza. Una pinza medidora de tierra. En este caso, esta pinza tiene 2 toroides. Uno que lo que hace es producir como una corriente que se inyecta a tierra y se inyecta la tierra en el poste y a través de las tierras de los otros postes, esa corriente cierra circuito. Y viene por acá y el equipo registra la tensión que cae debido a la circulación de esa corriente. Entonces ella lo que va a medir es la resistencia de puesta a tierra de este poste más el equivalente de las puestas a tierra vecinas. Entonces, si yo tengo un montón de puestas a tierra, a lo mejor ese equivalente me puede dar 0.1. Y esta tierra, que de pronto era de 5 ohmios, entonces la pinza me va a mostrar 5.1 ohmios. En este caso, esta me está mostrando 12,41 ohmios, que es la resistencia de este poste. ¿Sí? El problema es que cuando yo mido con esa pinza, ¿sí? Porque se está generando un voltaje en esta resistencia, están circulando unas corrientes. El problema es que si yo mido, por decir algo, esto es una torre venteada, yo quiero medir la resistencia de puesta a tierra del viento de la torre y yo me pego ahí, la corriente me va a cerrar camino por acá, por esta parte metálica. O como todo esto es metálico, me sube por acá, baja por acá la corriente y me da un valor. O sube por acá, baja por acá, viene por acá y me da un valor. Esa corriente todo el tiempo estuvo circulando por caminos metálicos. Jamás obligó a que la corriente pasara de este poste a este otro poste por dentro del suelo, sino que ella circuló por puros caminos metálicos. Y entonces me van a dar valores de 0.06 ohmios, 0.1 ohmios, 0.3 ohmios. Y entonces usted dice, no, pues qué resistencia de puesta a tierra tan buena yo tengo, de menos de 1 ohmio. Y la reportan. Y he visto empresas certificadoras, mejor dicho, empresas de inspección de instalaciones reportando resistencias de 0.1 ohmios en un poste. Si de pronto este poste fuera metálico
o tuviera otra cinta bajante, por ejemplo, aquí en Bogotá se acostumbra a tener una cinta bajante por acá y otra cinta bajante por acá, con una varilla aquí y otra varilla acá. Miren que aquí la unión la hacen con cinta bandi. Y entonces si usted mide con una pinza medidora de tierra acá, esa corriente lo que va a hacer es subir por esta cinta, bajar por la otra cinta y aprovechar la cinta bandi para cerrar camino y me mides continuidad. Entonces no me está midiendo resistencia de puesta a tierra. Entonces, si realmente hay un neutro y obliga a que la corriente entre al suelo, o hay un cable de guarda, no es un neutro, por decir algo, hay un cable de guarda y obliga a que la corriente entre al suelo para ir a buscar el siguiente poste conectado al cable de guarda, listo, la medida con pinza está bien. De lo contrario, muy fácil se equivocan en ese método. Hay otro método que es una combinación del método de la caída de potencial y el método de la pinza. Es decir, llega el equipo, usted clava un electrodo de corriente, al 62% usted clava un electrodo de potencial y usted lo que hace es una inyección de corriente con el cable corto. Entonces esa corriente lo que hace es circular por acá, cierra camino por aquí y el equipo mide la diferencia de potencial entre este electrodo y este punto y da la resistencia de la torre, pero como la torre tiene cable de guarda, pues me va a quedar mal medido. Entonces para eso se utiliza una pinza medidora de tierra que me va a censar solamente la porción de corriente que cierra el camino por este lado, ¿sí? Y me descarta el resto. Entonces, ella lo que me da es la resistencia de puesta a tierra, por decir algo, de esta pata, después la mido aquí, pongo esta pinza aquí, me da la resistencia de puesta a tierra de esta otra pata, después la mido aquí, da esta y esta otra de aquí. Saca el paralelo y da la resistencia de puesta a tierra de la torre. Eso es lo que está tratando de explicar acá, ¿sí? Electrodo de corriente, electrodo de potencial, y esta pinza se conecta, lo que llaman el terminal de tensión ES, se conecta a la pinza, y nos conectamos a la tierra y la pinza me mide esta resistencia de puesta a tierra, independientemente de estas otras tierras que están pegadas al sistema. Ese método se llama el método de la pinza selectiva, que también se está mostrando aquí, de otro equipo, que donde aquí me pego a la tierra principal, aquí está el electrodo de corriente, acá está el electrodo de potencial, y con esta pinza llego y mido aquí qué corriente circuló cuando se inyecta corriente aquí, que esa corriente hace este camino, ¿sí? Aquí están viendo la diferencia de potencial entre esto y este punto, y ella lo que hace es dividir la diferencia de potencial que circula, que aparece entre este punto y este punto, dividida la cantidad de corriente que pasó por esta pinza. Y eso me da la resistencia de puesta a tierra solo de esta puesta a tierra. Este fabricante quiso mostrar el método muy bacano, pero cometió un error. Le dio por pintar que esas tierras estaban unidas por debajo del suelo. Como estas tierras están unidas por debajo del suelo, esa corriente jamás entró al suelo, sino que llegó y circuló por la parte metálica de la torre. ¿Sí? Como nunca entró al suelo, lo que va a medir es continuidad. Es decir, el fabricante, por hacer bonito, hizo feo. No debe haber pintado estos electrodos unidos, porque si los electrodos están unidos, entonces no me va a dar el valor de 5 ohmios, ni de 138, ni de 24,1, sino que me va a dar 0 o 0 punto algo, y entonces la medida no es correcta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? Por ahora, claro. Claro o mazamorra. Ya la extraño, aquí en Bogotá no se ve eso. Otro método es cuando usted va a medir resistencia de puesta a tierra en torres de líneas de transmisión. A usted no le van a desconectar el cable de guarda de la torre de la línea de transmisión
entonces usted necesita algo que me desacople los cables de guarda. Por ahí en el año 97 se hablaba de un método novedoso que era inyectar corriente en alta frecuencia a 25 kilohertz. Ya hoy eso no tiene nada de novedoso, incluso en la versión del RETI hasta el año 2013 se hablaba de que se usaba un telurómetro con inyección de corriente a 25 kilohertz, e incluso en la versión actual del RETI vigente se habla de una inyección de corriente con una frecuencia superior a 10 kilohertz. Yo todavía no estoy convencido que 10 kilohertz alcance a desacoplar el cable de guarda, pero del de 25 kilohertz lo que hace es que como hay un cambio de frecuencia tan grande, ¿sí? Y el cable de guarda por su longitud tiene una inductancia. La inductancia no permite cambios bruscos de corriente, entonces hace ver esto como si fuera un circuito abierto. Es decir, me desacopla el cable de guarda, lo hace ver como un circuito abierto y simplemente me mide la resistencia de puesta a tierra de la torre. Es decir, me pego a la pata de la torre, clavo el electrodo de corriente por una determinada distancia, 5 veces la mayor dimensión de la puesta a tierra de la torre, clavo el otro electrodo al 62%, hago la inyección de corriente y el equipo, como esto es por la longitud del cable, se utiliza un cable apantallado, porque hay acoples resistivos y capacitivos, cable apantallado donde la pantalla la conecto a la tierra del equipo. Entonces el equipo me va a medir la resistencia de puesta a tierra de esto sin el efecto del cable de guarda. Preguntas, inquietudes, ¿conocían todos estos métodos o cuál conocían? Teóricamente, lo conocía el de las torres de transmisión. Sí, Realmente sí lo había, pues teóricamente sí lo había visto. ok, listo. Ahora, como yo he hablado tanto, les toca hablar a ustedes. ¿Qué comentarios tienen frente a esto? El trafo, hay un trafo arriba, este es un bajante con que conectan el transformador a tierra. Iba a dictar una charla técnica en una empresa de energía y a 2 cuadras de la empresa de energía me encontré este detallito. Los escucho. ¿Qué tenemos para decirte eso? Pero de a uno. Yo no creo que en PC Energía la gente sea tímida. Digan cualquier cosa, no importa que se equivoquen. Pareciera. Sí, no, la gente está abrumada, está penada. ¿Qué le dieron allá? No hay nada para decir. ¿Eso está bien o no está bien? Yo diría que Pues está yo, mal. Pues Primero, la varilla no está completamente enterrada. correcto. Eso está bien. la ¿Qué más? otra es el material del bajante. No sé si tiene el bimet. Bueno, en teoría, si es cambio de material, debería de haber el El bimetálico. bimetálico. Ujú. Sí, algo así. No Todo esto sé. es acero galvanizado o acero inoxidable. Creo que es acero inoxidable. O acero galvanizado o acero inoxidable. Pero listo. Y en Vamos. ese caso se podría, digamos, se podría tener ese material y hacer sin necesidad del bimetálico, o sea, llegar al electrodo, o sea, si fuera acero galvanizado. Vamos a suponer que esto fuera acero galvanizado y que la varilla también fuera en acero galvanizado. Entonces no hay par galvánico. O si fuera acero inoxidable con acero galvanizado, no hay par galvánico. ¿Sí? Pero si fuera cobre, sí habría par galvánico. Listo. ¿Qué No más podemos debería decir? de, eso no veo tampoco la caja, no debería tener una caja de inspección.
Una pregunta, ¿en red de distribución es obligatorio las cajas de inspección? No. El RETIE no Ay, tiene sí. obligatorio cajas de inspección en red de distribución. ¿Listo? Pero está bueno el comentario porque la idea es uno sacar sus inquietudes, ¿cierto? Entonces, sí, no hay problema con cada inspección. ¿Qué más podemos decir? Listo, ya me dijeron, ya hablamos del material, hicimos sus comentarios. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, bueno, que la varilla no estaba bien enterrada. ¿Qué más podemos decir? O sea, a la luz de todos los demás Pues, compañeros, eso está bien, lo podemos recibir. pues, Yo veo que está no como sé, separado el conductor del es, poste. pareciera que O sea, estuviera, no hay está como una pegado perspectiva. Pues digamos que, supongamos que esto está pegado con cinta banda y que aquí simplemente lo separan un poquito para poderse meter al conector. Ok, ok. O sea, si ustedes son interventores, reciben eso. yo O no. van y me pegan una llamadita. Pues de entrada no lo recibiría, pues por lo que ya dijo Julián, no estaba completamente enterrado el electrodo. Ok. Pues Listo. no sé, Entonces es aquí que hay no. aquí hay varios elementos a tener presente. El primero, ¿se acuerdan? Lo voy a devolver. De esta gráfica. La varilla sola. ¿Qué comentario hice cuando había una varilla aquí y enterré la otra acá? ¿Qué pasaba de esta varilla con relación a esta o de esta a esta? Que se solapaban, o sea, sus resistencias estaban, o sea, Que se los efectos de la estorbaban, resistencia se estorbaban, sí, pues. ¿cierto? ¿Se estorbaban para qué? Esta varilla, ¿qué le está estorbando? El enterramiento del poste. Le está estorbando el poste, porque si ella va a evacuar corriente de falla, ella evacúa para todos lados. Y si va a evacuar para acá, se va a encontrar es el poste. Te le estorba el poste para funcionar. ¿Alguno de ustedes les ha tocado colocar un poste? ¿A Yo sí, ninguno le ha tocado hincar un poste? yo no lo hinqué, pero sí lo supervisé hace mucho tiempo. Es correcto. Contanos cómo fue ese proceso. Bueno, en ese que yo hice era el reemplazo de un poste. Entonces usaron la misma profundidad, pero como era un poste más alto, entonces tuvieron que excavar un poquito más porque debe tener una longitud enterrada del poste, ¿cierto? Sí. Y Sí, abrieron el hueco. sí, Listo, abrieron el hueco y después de abierto el hueco, ¿qué hicieron? después de abrir el hueco, Metieron el poste. sí, Listo, metieron el poste y después de que metieron el poste, ¿qué hicieron? después de, pues, pegaron pues las líneas y eso tenía un bypass. Pues No, pero entonces, espere, listo, despacio. listo. No me Pegaron adelanté mucho. metieron el poste. Sí. Listo. ¿Y el poste qué? Ese poste no Y se va luego para lo los ventearon. lados. Sí, luego ¿Cómo? lo ventearon. Pero antes de ventearlo, algo le hicieron a la base. No, la verdad no recuerdo qué le hicieron a la base. Bueno, simplemente usted llega, mete el poste en el hueco. Cuando usted mete el poste en el hueco, usted con una plomada, usted busca que el poste quede derechito. Y para que no se le vuelva a torcer el poste, ¿qué hacen? Le meten piedras alrededor del poste, ¿o no? Y después de meter las piedras, le vacían el concreto.
¿O no? No te acordabas de eso, ¿cierto? No, nada de eso, si Bueno, no recuerdo. entonces mire que si a esto le metieron piedras alrededor del poste y enseguida le metieron concreto, esa varilla está en el peor de los mundos, porque en vez de tener tierra natural está en medio de rocas. Entonces, el valor de la resistencia de puesta a tierra de esa varilla va a ser muy alto. Entonces, están botando la platica al dejar la varilla en el peor de los mundos. El NES, el Código de Seguridad de los Estados Unidos, indica que la puesta a tierra o la varilla de puesta a tierra se debe enterrar a una distancia no menor a 1 metro de distancia del poste. Es decir, esta varilla debería estar a 1 metro de distancia del poste, no pegada al poste porque el poste le estorba. Entonces, como elemento técnico, la varilla no podía estar pegada al poste. Segundo, tienen razón, la varilla debería estar completamente enterrada. De hecho, debería quedar la punta de la varilla 15 centímetros por debajo del nivel del suelo. Y voy a ser paisa, bien, buen paisa, bien exagerado, como a veces somos. Pasa una persona caminando por aquí, se troncha un pie, se abre una herida, esa herida se le infecta, le da gangrena, hay que mocharle el pie. ¿A quién van a demandar? ¿Al contratista o a la empresa de energía? A la El empresa de operador. A la energía, empresa de que energía. es el que tiene la plata, ¿sí? Entonces, aquí hay un riesgo porque es que estos bordes son filosos. Entonces, fuera de que generaron un riesgo, no enterrado la varilla del todo, esa varilla no está haciendo ningún trabajo. Para acabar de ajustar, miren el conector. El RETI dice que necesita conectores certificados, que fueran irreversibles. Este conector no es irreversible, no es un conector certificado. Con el frío y con el calor, eso se va dilatando, se va contrayendo y con el tiempo se va a ir soltando. Entonces yo le pregunté al de la empresa, venga, ¿usted tiene una cuadrilla para ir apretando todas esas tornillerías de puesta a tierra? Y me dice, no. Ah, bueno, entonces en algún momento se van a empezar a abrir. Para acabar de ajustar, yo le dije, venga, el certificado de la varilla, el certificado de producto de RETI. Ah, sí, señor, lo tengo y lo sacaron y me lo mostraron. Ya, muy bien. ¿Frente a qué artículo del RETI está certificada? Mírelo. Cuando miraron el artículo, está certificado como varilla de puesta a tierra temporal. O sea, esto es una varilla de puesta a tierra temporal. Y la están usando como una varilla de puesta a tierra fija. Entonces, otra violación al RETI. Otra violación ahí. La interventoría no sirvió para nada. ¿Sí? Por eso cuando uno es interventor o uno es inspector, tiene que saber bastante, no solamente del aspecto constructivo, sino del aspecto normativo y reglamentario y tener conceptos claros. Para acabar de ajustar, este bajante viene del transformador y va hacia arriba también, porque para que el transformador no se quemara por rayos, le pusieron una punta Franklin al poste. Es decir, no querían que el transformador se quemara por los rayos, pero le pusieron una punta para que atrayera los rayos. El mero tendido eléctrico, este tendido eléctrico ya está apantallando el transformador, pero si usted le pone una punta aquí, usted está llamando el rayo para que baje la corriente de rayo por ahí y de pronto le pueda quemar el transformador si no hay una buena equipotencialización. Esa punta sobraba. Yo le dije, quítenlas. Eso era un proyecto de 1.000 millones de pesos para que hicieran las cosas mal hechas. ¿Sí? Quiten esas puntas, reubíquenlas en otro lado para que no los acusen de detrimento patrimonial. ¿Sí? Pero ahí no tenía por qué tener una punta captadora. Y miren todos los errores que se cometieron frente a la instalación de una puesta a tierra. Delicado, ¿no? Para acabar de ajustar, seguramente el RETI no nos hablaba de cumplir un valor de resistencia, sino que el RETI nos dice que se deben controlar las tensiones de contacto y de paso. Seguramente esto aquí no va a cumplir con el control de tensiones de contacto y de paso. Luego es otra violación al RETI. O sea que en esta violación al RETI se equivocó el inspector que recibió la instalación,
el interventor que estuvo al frente de si se recibía o no por parte de la empresa de energía, se violó por parte del ingeniero encargado de la obra y tenía que aparecerse un Carlos Cárdenas ahí para ver eso, tomarle la foto y decirle a la empresa de energía, en ese proyecto de 1.000 millones de pesos se cometieron todos esos problemas. Preguntas, comentarios. Bueno, continuamos. Carlos, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Usted ahora mencionaba que la distancia mínima entre el poste y la varilla debería ser 1 metro, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, las configuraciones circulares que propone la RA 610, que son dos anillos concéntricos, el primer anillo es a punto 9 y tiene una varilla. Ahí de pronto sería como una excepción o ¿qué pasaría ahí? Ya voy para allá. Ya voy para allá. Sí, te tocó el tema. Listo. Listo, gracias. Me lo recuerda y no lo toco. Listo, gracias. Resulta que estuvimos haciendo unas mediciones de resistencia de puesta a tierra por allá para una compañía petrolera y en el cual se aplicaron varios métodos de medición de resistencia teniendo conectado el cable de guarda a la puesta a tierra y estos son los resultados. Una red de 34.5 en un terreno de unas resistencias muy altas. Cuando se midió por el método del 62% en baja frecuencia, como el cable de guarda estaba conectado, mostró 2,87 ohmios, lo que yo le dije. Si el cable de guarda está conectado, usted mide una resistencia de todo el sistema, pero mal medida, 2,87. Cuando se midió con el método de pinzas, que puede ser una pinza o dos pinzas, nosotros llamamos dos pinzas, usamos el método de las dos pinzas, que el principio de funcionamiento es exactamente igual, simplemente que una pinza inyecta, hace como el papel de fuente de corriente para que aparezca la corriente y la otra mide la tensión que se da por esa circulación de corriente y mostró que la resistencia daba era 20 ohmios, no 2,87. Y después, con el telurómetro de alta frecuencia se hizo la medición a 25 kilohertz y dio 19,4 ohmios. Entonces, mire que aquí están los 19,4 que era el valor verdadero. Seguramente la diferencia de 0,6 ohmios puede ser o por los errores típicos de en la medida o porque el terreno no necesariamente es homogéneo o simplemente puede ser el 0,6 como la resistencia equivalente del resto del sistema, que al sumarle al 19,4 va a dar 20. Pero miren que los dos datos se parecen mucho. Mientras que el medio con el telurómetro de baja frecuencia, pues sí, completamente perdido. Entonces, por eso es que hay que tener el equipo adecuado para hacer la medición, dependiendo de la puesta a tierra y sus conexiones. Con estos resultados, ¿qué podemos decir? Que la medición de resistencia se puede hacer por el método de las pinzas o con telurómetro que inyecte corriente en alta frecuencia. Estamos bien ahí, ¿no? Es una muestra práctica de que lo que venía diciendo es verdad. Resulta que también se hicieron entonces mediciones de resistencia de puesta a tierra para un electrodo de puesta a tierra tradicional, una mallita de 20 metros por 3 metros que tenía tratamiento de suelo. ¿Sí? Tenía tratamiento de suelo 20 metros de largo por 3 metros de ancho. Cuando se midió con el equipo que decía ahorita daba 2,87, pero realmente las medidas eran estas, 20 ohmios o 19,4 ohmios. Pero estas resistencias, que son las que usted mediría si realmente desconectara la malla, ¿qué pasa si yo a esa resistencia de puesta a tierra le metiera una corriente tipo rayo? O sea, le inyecté una onda 10350, una onda tipo rayo. Resulta que la resistencia se subió a 35 ohmios. Entonces, una cosa es usted medir una resistencia de 20 ohmios y otra cosa es cuando usted le mete la corriente tipo rayo, hay unos efectos inductivos que se generan ahí que hacen que la impedancia se suba y a 35 ohmios. Y teníamos otra puesta a tierra
no convencional, o sea, una puesta a tierra que no es tradicional, en forma de L, que tenía 3 pozos capacitivos con hidrosolta y 3 kits de pozos capacitivos, que ahorita vamos a ver qué es eso después, que tenía un pozo capacitivo en esta esquina, un pozo capacitivo aquí en esta esquina y otro pozo capacitivo en esta esquina. 3 pozos capacitivos con hidrosolta y tenía tratamiento de suelo con hidrosolta. Esa malla, antes de conectarse o ese electrodo en L con esos 3 pozos, está dando 26,42 ohmios. O sea, esto era una L de 5 metros por 5 metros. O sea que 5 por 5 con 3 pozos ya está dando un valor similar a estos de 26,42 y una tabla que después les voy a contar qué es esa tabla. Por tabla, la medida daba 25,59. Cuando se midió por el método del 62, daba 26 ohmios. De la simulación, realmente da muy similar a lo que se midió. ¿Está bien? ¿Sí? Y cuando se hizo una inyección de corriente en alta frecuencia, esos 26 ohmios se convirtieron en 18,9. Es decir, bajó la impedancia. O sea que 26 se bajó a 18,9. Y cuando le metimos la corriente tipo rayo, la onda 10350, es decir, una onda que el tiempo de frente son de 10 microsegundos y el tiempo de cola de la onda es de 350 microsegundos, bajó a 10, se ubicó en 19,6 ohmios. Es decir, esta tierra que en baja frecuencia marcaría 20, cuando le impacta un rayo se sube a 35, mientras que esta quedaba 26, cuando le impacta un rayo antes disminuye a 19,6. ¿Cuál de esas tierras ustedes prefieren? ¿La que se aumenta con el rayo o la que disminuye con el rayo? La que disminuye con el rayo. Obvio. Que el rayo es el peor de los casos. El caso más Es el peor de los casos, de acuerdo. Y esta malla mide 20 metros por 3 metros, mientras que esto solamente mide 5 por 5. Luego también ocupa menos área. Y entonces, claro, hay menos cobre para robar también, ¿sí? Porque se están robando el cobre, entonces hay que usar de pronto otros materiales. Eso que les estaba contando, mire las medidas. 2,87 a 4 polos. Miren que era la 1 y 2 minutos. Medida en alta frecuencia dio 19,4 ohmios. Eran las 12:56, o sea que se midió esta primero. Y después se metió la corriente impulso, 35 ohmios. Eran las 12:0. ¿Qué? Las 13:03, o sea que se midió primero esta, después se midió este y después se midió esta. 35 ohmios. Mientras la otra que yo decía con hidrosolta y pozos capacitivos, que después vamos a ver qué es eso, dio 26 ohmios, se midió a las 9 de la mañana, 9:13, a las 9:18 se midió en alta frecuencia, 18,9, bajó la resistencia. Este equipo, que es un telerómetro Metrel 3290, él muestra la impedancia y la resistencia. Impedancia y resistencia, resistencia e impedancia, esta es la impedancia. Entonces, la impedancia aquí dio muy parecida. La resistencia daba 2,81 y aquí daba 2,87. Aquí la impedancia daba 29,8, mientras la resistencia daba 19,4. Y aquí la impedancia dio 35. Es decir, aquí la resistencia daba 19, pero la impedancia subió. Mientras que en este con pozos capacitivos las resistencias dieron iguales y la impedancia. Aquí, mire que prácticamente da igual la resistencia y la impedancia. Y aquí me está mostrando la impedancia impulso o la impedancia transitoria, la 19,6. ¿Qué quiere decir? Que esta tierra tiene un mejor comportamiento para proteger las instalaciones, no solamente en fallas a 60 Hz, sino ante corrientes tipo rayo, mejor que esta otra tierra que es mucho más grande. Entonces, en el RETI, en las normas NTC, en cualquier norma que ustedes miren,
Las resistencias que a veces colocan como referencia son resistencias medidas en baja frecuencia, no en alta frecuencia. No están pensadas en temas de rayos, ¿sí? La tablita que yo les comentaba era esta, que yo puedo hacer una tabla, dependiendo de la configuración. Estos van a ser pozos capacitivos, pero también podría ser varillas. Se puede hacer una tabla similar a varillas de puesta a tierra y cables de puesta a tierra, pero en este caso eran pozos capacitivos. Pozo capacitivo, 2 pozos capacitivos separados 5 metros, 3 pozos capacitivos separados 5 metros, pozos capacitivos de 90 kilogramos de hidrosolta, 4 pozos y así. Y teníamos que dependiendo de la resistividad del suelo, que esta sería la resistividad, usted podía escoger la configuración de puesta a tierra que necesita. Entonces usted dice, no, yo necesito tierras de menos de, por los lados de 10 ohmios o menos. Ah, bueno, si su resistividad está del orden de 570 ohmios, pues aquí tengo 10 ohmios, que le va a tocar instalar una cruz de 5 metros, o sea, de 10 metros por 10 metros, con 5 pozos capacitivos, ¿sí? Y con eso va a obtener los 10 ohmios. Hombre, no, es que mi resistividad es 332. Ah, bueno, entonces solamente 2 pozos capacitivos con un cable con hidrosuelta y listo, separados 5 metros. Hombre, no, es que el terreno tiene una resistividad muy alta, estamos del orden de 1000 ohmios metro, 1000. Pues conseguir 10 está como difícil. Bueno, que no me pase de 30 ohmios. Ah, listo, entonces puedo escoger esta configuración o puedo escoger esta. Hombre, no, es que sigue, no va, ¿sabe qué? Como el NES de los Estados Unidos dice que una protección dispara todavía cuando la resistencia es de 40 ohmios o menos, entonces se pueden ir a 40 ohmios. Entonces, en 40 ohmios, por ejemplo, esta configuración se podría instalar para un terreno de 2000 ohmios metro, ¿sí? Porque si ya me miro un solo pozo capacitivo, pues mire la resistencia tan alta que me da. Entonces, yo puedo sacar una tabla de este estilo, o si, por ejemplo, estos valores de resistividad no coinciden con el que usted midió, supongamos que usted midió uno de 600 ohmios metro, y usted necesita una resistencia que dé menos de 10. Entonces usted llega aquí y dice, estos son 600 por 0.018 más el valor de la resistencia de puesta a tierra, que seguramente va a dar entre 10 y 11. ¿Sí? Voy a hacer la operación aquí con calculadora. Supongamos que la resistividad es de 600. Estamos hablando de 600 por 0.018 a una resistencia de 10,8. Entonces, una resistencia de 10,8 para un terreno de 600 ohmios metro es una buena resistencia, ¿sí? Pero, ojo, una cosa es hablar de resistencia y a la vez que sea segura. Una resistencia de puesta a tierra bajita no quiere decir que sea una resistencia segura, porque si no cumple con el control de tensiones de contacto y de paso, entonces no estaría cumpliendo RETI. Y lo ideal es que cumpla RETI. Preguntas sobre esta tabla, pregunta de lo que llevamos hasta el momento. ¿A qué se les parece esta tabla? Ya que mencionaron la RA 610. Sí, a la tabla que tiene EPM en esa norma, en la RA610, que muestra las diferentes configuraciones, muestra un factor multiplicado por la resistencia y nos va dando la resistencia de puesta a tierra correspondiente. Esta. Sí, no. Quería dejar de última esta, aunque la tenía más adelante, pero la puedo traer en este momento. Resulta que por ahí en el año 2001, nosotros, Universidad de Antioquia, le editamos un diplomado de Empresas Públicas de Medellín, y dentro de ese diplomado que le editamos a un montón de ingenieros, ya no me acuerdo el número, eran como 3 grupos. Uno de los trabajos también que hicimos de investigación con otros 3 grupos de investigación fue hacer estudios de tierras.
Entre ellos hacerle 3 normas: la norma de medición de resistencia, la norma de medición de resistividad, o sea, la RA 6014 y 6015, que después las juntaron, y hacerle la RA 610. Esta es de la versión casi la original. Digo que casi porque ya les voy a contar en qué consistía la original. Y era que uno de los inconvenientes es que, como el RETI decía que debíamos de controlar tensiones de contacto y de paso, entonces ya obligaba a los operadores de red que exigieran ese control. El problema es que como un contratista, simplemente por poner una puesta a tierra en un transformador, en un poste que iba a tener un transformador, o sea, una subestación en poste, tener que pagar un diseño de una puesta a tierra. Entonces, lo que se habló fue con EPM es que qué tal si le hacíamos un estudio en el que a partir de niveles de cortocircuitos típicos de EPM y trabajando con algún nivel de ser conservativos, pudiéramos sacar una tabla de configuraciones de puesta a tierra y conocía la resistividad del suelo, pues qué configuración de puesta a tierra podría enterrar, que controlara tensiones de contacto y de paso. Esta fue, digamos, la idea fue la tabla que sacó, donde efectivamente estos círculos iban a estar enterrados del orden de 30 centímetros. El primero tiene un radio de 90 centímetros y el segundo tenía un radio de, serían 91,20, si mal no estoy. 1,20 m y 90 centímetros, ¿sí? Eran los radios. Perdón, Carlos, es 90 y 1,5. Y 1,15. 1,5. O sea, 1500 milímetros. 1500 milímetros. Entonces le bajaron, como está ahorita. Porque sí, eran como 90 y de pronto podría ser 1,5, 1,15. De pronto sí son 1,15, sí. O eran 85 y 1,15, algo así de ese estilo. Pero sí está por esos valores, ¿sí? Enterrado unos 20 centímetros, 30 centímetros, si mal no estoy. Y se colocaban 2 varillas, pero no eran 2 varillas verticales. Lo ideal es que las 2 varillas se enterraran en ángulo, ¿sí? Aquí están en verticales y así están en la norma actualmente. La idea es que la varilla formara más o menos un ángulo de 60 grados con la vertical, perdón, con la horizontal. O sea, se metiera en ángulo, porque cuando usted mete las varillas en ángulo, usted gana área en la parte inferior de la varilla y baja más la resistencia. Sin embargo, después hicieron un ajuste con personal propio y dejaron las varillas como normalmente las entierran, verticales. Entonces, claro, esta varilla está a una determinada distancia, 1,15 de aquí del centro del poste. Si el poste tenía 30 centímetros de espesor, pues esta varilla quedaba 1 metro y esta otra varilla quedaba 1 metro. O sea, tenemos 2 varillas separadas 2 metros. Si lo hubiéramos metido en ángulo, estas varillas, así como estas, se estorban algo, ¿sí? Con el poste, pero si las hubiera metido en ángulo, como habíamos dicho originalmente, pues no se estorbaban entre sí las varillas ni se estorbaban con el poste. Entonces, la idea era que esta controlada tensiones de contacto y de paso y la resistencia para un terreno de 100 ohmios metro, pues iba a dar 13, que mire que si yo multiplico 100 por 0,13, pues eso me da 13. Si el terreno es de 200 ohmios metros, serían 200 por 0,13, daría 26. Hombre, no, que ya es de 300 ohmios metros, ya empieza a ser como alto. Ya me toca meter otra varilla, pero no como están aquí, sino formando ángulos de 120 grados. O sea, que esta varilla debe haber quedado dibujada por acá, ¿sí? Aquí donde está el punto rojo, formando ángulos de 120 y siempre deben estar unidos los círculos con la varilla en el punto en que usted conecte el transformador a tierra y junta estos lados acá para que cuando evacúe la corriente del trabajo tenga este camino de evacuación, este camino de evacuación y la tierra como tal. Y ya en un terreno de 300 ohmiómetros nos da 36 ohms. Y así sucesivamente. Entonces, 4 varillas, ¿sí? Y ya después le empezaron a meter contrapesos. Un contrapeso realmente no debería ser uno, sino que de una vez debería ser 2. Ya después debería ser con 3 contrapesos, 3 varillas, así sucesivamente.
Pero esto le garantizaba que quien instalara esta puesta a tierra, según la resistividad, ya la persona estaba cumpliendo con la norma de EPM y quien tenía la carga de la prueba de que eso controlaba tensiones de contacto y de paso era EPM. Entonces ya EPM lo podía recibir. ¿Por qué pudimos hacer esta norma? Yo fui el encargado de todas esas simulaciones, era porque EPM tiene neutro corrido. Después las otras empresas del grupo EPM quisieron seguir esta misma norma, pero resulta que como no tiene neutro corrido, no les aplica. Porque el neutro, cuando hay una falla, se lleva mucha la corriente de falla y la inyección de corriente a tierra es más bajita y por eso las puestas a tierra en el sistema de EPM son menos robustas. Nos podíamos dar el lujo de hacer esto. En el resto del... bueno, en check para algunos circuitos se puede porque tiene neutro corrido en algunos circuitos de check, pero en el resto del país no se puede aplicar esta norma. En este momento incluso yo estoy trabajando para elaborar una norma para Enel que no tiene neutro corrido y es hacerla a partir de hidrosolta y de pozos capacitivos en las partes que no se puedan hacer con tierras tradicionales, que después les voy a contar qué es eso de los pozos capacitivos. No sé si resolví la inquietud con relación a la ubicación de las varillas y de los círculos con relación al poste. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Listo? Mire que si este estaba a 90 centímetros, son 90 centímetros del poste, ¿sí? Pero es un cable. Como es un cable, no se va a estorbar con el poste. En cambio, las varillas sí quedan a 1 metro del poste. Porque si son 1,15, asumidas el poste de 30 centímetros, entonces póngale 15 centímetros para este lado, más el metro de la varilla, por eso quedaba a 1,15 del centro. Y a 1,15, entonces eso garantiza que las varillas quedan a 1 metro del poste. De ahí fue donde salió este tema de la tabla. Que esa tabla, pues yo la seguí utilizando después para, dependiendo de las configuraciones de puesta a tierra y de la resistividad, pues encontrar el valor de la resistencia, pero en esta no se están controlando tensiones de contacto y de paso necesariamente. Entonces, todo depende de lo que quiera el usuario. Un diseño por resistencia o un diseño por tensiones de contacto y de paso. De eso va a depender. ¿Listo? Hasta aquí preguntas sobre el tema de resistividad o sobre el tema de resistencia de puesta a tierra o de estos temas que hemos conversado. ¿Alguna inquietud? Carlos, hablando de esta tablita de PM, le tengo una pregunta. Lo que pasa es que en estos días... esta no es la versión que está vigente en el momento, pero me sirve para explicarla. ¿Listo? Listo. Creo que es en la última. Sí, yo tengo acá la última abierta. Dice que, por ejemplo... Ellos tienen 3 tablas. Tienen una para zona urbana, una para zona rural y tiene otra donde tiene unas configuraciones de puesta a tierra que no me gustan ni 5. Que es como una triada, que eso es un triángulo, sí. ¿cierto? Yo le iba a preguntar por las 2 primeras, sino que dice que, por ejemplo, esto es para urbano, esto es que estamos viendo de los círculos concéntricos. Pero para rural dice que es un contrapeso y una varilla. ¿Por qué para rural no es más robusto, sabiendo que en rural pues todo es como más alejado y no tenemos lo que tenemos en ciudad, que es el multiaterrizado? Usted tocó el tema por el cual no me gustan las normas que están ahorita. Quien hizo la consultoría para hacer cambios en la norma no tuvo en cuenta ese criterio que usted acaba de plantear. A nivel rural, usted tiene menos usuarios conectados, están mucho más separados los usuarios, entonces tiene menos ayudas de tierra, entonces tiene menos ayuda para evacuar corrientes de falla, por un lado. Por otra, tiene la ventaja de que como hay menos gente circulando, entonces si el contrapeso lo dirigen en dirección a donde haya más probabilidad de personas, pues va a proteger por ese lado, pero hacia el otro lado no protege tanto. Es decir, si el contrapeso lo tira en esta dirección, va a controlar más fácil la tensión de contacto por acá, pero ya por aquí no tiene ese control. ¿Qué peligro tiene el contrapeso? Que este contrapeso,
cuando en algún momento yo lo propuse, el contrapeso se tiene que ir enterrando a medida que yo me voy alejando. Es decir, aquí arranca, por decir algo, a 20 centímetros de profundidad y debe terminar a 60 centímetros de profundidad o a 1 metro de profundidad, dependiendo la longitud. Supongamos que arrancara a 20 centímetros de profundidad y terminara a 60 centímetros de profundidad, él está entrando en diagonal. Al estar entrando en diagonal, la punta, que es la que sube el potencial del suelo, va a quedar mucho más profunda. Entonces lo que va a hacer es que va a disminuir la tensión de paso. Pero si lo dejo muy encima, entonces la tensión de paso, cuando yo voy a pasar de un punto en que tengo un pie aquí y con el otro pie a pisar la punta donde va a estar el contrapeso, la tensión de paso se sube. Entonces puede ser peligroso. Por eso, al final de un contrapeso jamás se deben colocar varillas de puesta a tierra, porque al poner una varilla de puesta a tierra, al final de un contrapeso, eso sube las tensiones de paso. Entonces, las configuraciones... bueno, lo otro que iba a decir era que el nivel de corto a nivel rural, cuando ya está muy alejado de las subestaciones, es mucho más bajito, y al ser más bajito, va a inyectar menos corriente. Eso también es una ventaja. Pero me parece a mí que se están corriendo unos riesgos con esas configuraciones que planteaban para nivel rural. Estas configuraciones se deberían haber conservado no solamente a nivel urbano, sino incluso a nivel rural. Lo que pasa es que de pronto se hubiera estudiado, era más bien cómo estaban los niveles de corto, y de pronto permitían hacer unas variaciones con menos varillas o de pronto con un solo círculo, ¿sí? O sea, hubiera cambiado las configuraciones, pero no estoy de acuerdo con como lo tienen en este momento, y de ahí que no me gustan las otras dos tablas de PM. ¿Listo? ¿Qué Listo, comentario? ingeniero. Listo. ¿Qué comentario iba a hacer además de esta tabla? Era esto. Resulta, ya con esta diapositiva terminaríamos, que hay que tener muy claro esos criterios de seguridad, ¿sí? ¿Cómo es la incidencia de la corriente eléctrica en los seres vivos? Cuando hablamos de los seres vivos, no solamente debemos pensar en las personas. Si hablamos de zona rural, ¿qué pasa con el ganado? ¿Qué pasa con el ganado caprino? Pues con las cabras. ¿Qué pasa con los perros? ¿Sí? Ellos tienen 4 puntos de contacto con el suelo. Entonces, hay que hacer un control, ¿sí? Ese cálculo de las tensiones de paso y de contacto tienen que hacerse muy bien hechas, y para eso es fundamental tener unos criterios de seguridad muy bien establecidos para poder establecer el criterio de la tensión tolerable. ¿Cuánto podemos tolerar? En la IEEE 80 se habla de tensiones de contacto y de paso, y se habla de tensiones tolerables. La tensión de contacto y de paso establecida en la IEEE 80 es la diferencia de potencial entre dos puntos. Mientras que cuando uno va y lo mira en el RETIE, ahí se habla de tensiones admisibles. Y las tensiones admisibles de las que habla el RETIE es con la persona ya tocando el elemento puesto a tierra y el parado en el suelo, es decir, lo que llaman a circuito cerrado. IEEE 80 es a circuito abierto, mientras que RETI lo tiene a circuito cerrado. Entonces se habla de tensión admisible, y no es lo mismo hablar de tensión admisible a tensión tolerable. Y muchos inspectores, muchos ingenieros, muchas personas confunden los términos. Para acabar de ajustar, el efecto de la capa superficial de gravilla, no es lo mismo usar gravilla de río o canto rodado, esa de piedras redondas, a usar gravilla donde las piedras son en ángulo, ¿sí? Si son en ángulo, seguramente es piedra reventada, roca molida. Esa roca tiene una resistividad mucho más alta que la roca sacada de río, que es redondeada, que es simplemente formada por las partículas de arena que se van adheriendo, que lo van arrastrando en el río, y entonces son menos compactas, son de resistividades más bajitas. Y cuando usted hace los diseños de mallas de tierra, usted dice que usa triturado de 3000 ohmios metro. Pero cuando usted va a comprar el triturado de la gravilla, usted no dice, véndame gravilla de 2500 ohmios metros. Usted la pide de media, de pulgada, en fin. Y entonces, ¿cuál gravilla debe usar?
Todo esto, de los criterios de la gravilla, de la tensión tolerable que estoy hablando, de las tensiones de contacto y de paso, y de la incidencia de la corriente eléctrica en los seres vivos, todo ese aspecto y esas críticas que yo hago a la norma de EPM es precisamente lo que vamos a trabajar en la siguiente sección, porque ya nos vamos a ir metiendo con como el tema de diseño. Ya vimos cómo se mide la resistividad, ya vimos cómo se mide la resistencia de puesta a tierra, y ahorita nos vamos a meter entonces en lo que son criterios de seguridad para poder hablar de diseño. Y dejo así por hoy. Son las en punto. Preguntas, inquietudes, comentarios. Me imagino que les gustó más la sección de hoy. No, las Ok. dos han estado muy bien. Pues a mi Ok. parecer han estado muy bien. Vale, bueno, nos estaremos conversando, hablando en el día de mañana, nuevamente a las 3 en punto. Les deseo a todos una feliz tarde, que descansen y nos vemos mañana entonces. Muchas gracias igualmente. Buena Ok, tarde. hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, ingeniero.